Soy Luis Felipe González, MVP Venezuela. En esta oportunidad presentaré para ustedes el poder de C++ Builder. Para desarrollar en C++, solo tiene que utilizar C++ Builder. ¿Qué veremos en esta oportunidad? Las características nuevas que trajo la versión Rio 10.3. Voy a desarrollar aplicaciones para manejo de servicios de Windows, con Plus, servicios web y servicios web basados en REST. Y al final les crearé una aplicación multiplataforma que está orientada a darles un truco de cómo manejar el concepto de los threads usando C++ Builder o usando el enfoque de C++ Builder. ¿Qué es lo nuevo que tenemos en la última versión? Fue actualizado el compilador de CLang. Win32 incluye soporte a C++17, incluye también soporte a C++14. Se mejora el rendimiento de las funciones matemáticas, específicamente para el compilador de Win64. Se mejora el code completion. Se actualiza la versión de STL. Mejoras en el Error Insight, disponibles solo para compiladores CLang, utilizando jQuery. Se adicionan nuevas librerías a través del Gerrit y mucho más. Comencemos. ¿Qué es un servicio de Windows? Un servicio de Windows es un componente del core del sistema operativo Microsoft Windows que permite la creación de procesos en background. ¿Ok? Procesos que levantan cuando se ejecuta el sistema operativo y se mantienen ejecutándose mientras él se encuentre encendido. ¿Qué diferencia tenemos con las aplicaciones normales? Primero, su mecanismo de ejecución. La ejecución se encuentra controlada por el Services Manager, básicamente por el sistema operativo, y te permite iniciar el servicio, detener el servicio o suspender el servicio, como sea el caso. Estos no poseen interfaz de usuario. Siempre habrá solo una instancia en ejecución y por lo general necesitan permisos de administrador para ejecutarse. Por ejemplo, de un servicio de Windows, cuando tú instalas una base de datos, él instala un servicio de Windows a través del cual él levanta protocolos para escuchar a los clientes. ¿Ok? El comportamiento de estos servicios de Windows, ¿por qué se dice que son de larga duración? Porque inclusive al levantar el sistema operativo y ni siquiera está logueado un usuario, el servicio se ejecuta y se mantiene activo. Veamos el ejemplo. En este ejemplo, el servicio de Windows es un servidor socket que permite obtener data desde PostgreSQL usando como formato de transferencia JSON. Básicamente todos los ejemplos los hice utilizando JSON. Bueno, está de moda el JSON ahorita. Ok. Antes de ver las partes claves de estos desarrollos del servicio de Windows y de su cliente, vamos a ver su ejecución. Voy a levantar el Services Manager. Voy a buscar mi servicio de Windows. Aquí tenemos nuestro servicio de Windows. Lo voy a ejecutar. Y voy a ejecutar el cliente. El cliente, una acción, una tabla y solicito datos. Estos datos fueron obtenidos a través del socket. Cambiemos de tabla. Solicitar datos y aquí están los datos. Ok, ahora vayamos a la explicación y vamos a ubicarnos primero en el servidor. Como notarán, esta clase extiende de T-Services. Básicamente T-Services extrae todo el comportamiento de un servicio de Windows.
En ella colocamos un componente que permite hacer un server socket, un componente INDI que ya tiene toda la abstracción de hacer un server socket, y lo pusimos a escuchar o parametrizamos para que escuchara en el puerto 22000. Este server socket tiene un evento que debe ser implementado, el evento onExecute. En este evento vamos a ver lo que ocurre en este evento. Este evento recibe un parámetro context que básicamente tiene la conexión del cliente. Verificamos la conexión del cliente. En la siguiente línea, el servidor se queda escuchando lo que se coloque en el socket o lo que se escribe en el socket. Aquí está esperando que el cliente le envíe la información. Como es socket, básicamente él va a enviar una data o un texto en encoding UTF-8. Luego de recibir esa data, transforma esa información que recibió en un objeto tJSON-Valved. Verifica que no sea nulo. Si el data módulo no está creado, lo crea. Obtiene la información que se le solicitó. Recuerdan que en el cliente yo pasé action y pasé un nombre de tabla. Lo verifica. En este caso solo está implementado la acción 0. Si la tabla es country, él obtiene los países, y si la tabla es employee, él obtiene los empleados. Luego de ejecutar esto, se dan cuenta que él escribe la respuesta sobre el mismo socket para que el cliente lea la información. Ya vamos a ver el cliente. ¿Y qué escribe? El string o la representación de ese JSON string. En caso que no esté definida la acción, pues simplemente me devuelve acción no definida. Y en caso de que lo que él envió no haya sido un JSON, pues me devuelve un JSON en blanco. Ok. Vamos a analizar ahora, antes de ver el cliente, lo que tenemos en el data módulo. Vemos el diseño. Y tenemos un componente FD Connection. El componente FD Connection, si le damos doble clic, vemos que es una conexión a Postgre. Vamos a hacer un test de esa conexión. Ok. Hay unos temas importantes que están, pregunta de redes, no puedo conectarme a Postgre, qué pasa con el IDE, que el IDE no se conecta a la base de datos, etc. Lo que sucede es que el IDE es una aplicación 32 bits, y como aplicación 32 bits debe tener entonces una versión de Postgre en 32 bits, que fue lo que hice aquí. Tengo instalada una versión cliente de Postgre también en 32 bits. Vamos a verlo aquí en x86, y si nos ubicamos en Postgre, yo tengo aquí una versión de 32 bits. Para que el IDE no tenga inconveniente, me fui a Option, Environment Variable, Path, y le coloqué al principio la ruta. Aquí tenemos la de MySQL y aquí tenemos la de PostgreSQL. De esa manera es posible que el IDE haga la conexión sin problema a nuestra base de datos. En este data módulo se implementaron dos métodos, el que trae los países y el que trae los empleados. Si ven el retorno, ambos retornan de una vez un tJSON object, porque es lo que me interesa para que el servicio retorne de una vez el tJSON object. Veamos la implementación. Obtener los países. Se crea el tJSON object de resultado. Se crea el componente tfdQuery, que es a través del cual vamos a hacer la consulta. Se le asigna la conexión, se le asigna la consulta, se activa. Si no tiene registro, pues de una vez retorna. Y si tiene registro, vemos que creamos un tJSON array que va a ser incluido al retorno con el parámetro data.
El mismo caso sucede para el tema de traer los empleados en este getEmployee. Creamos el retorno, creamos el TFD query para hacer la conexión y retornamos los datos. Aquí hay un tema, en todos los casos yo estoy utilizando el Smart Pointer. El Smart Pointer es un mecanismo que me permite que automáticamente sea liberada la memoria del objeto que he creado. Ok. Muy bien. Visto esto, vamos a analizar nuestro cliente. Nos vamos a ubicar en el cliente. Este cliente tiene la contraparte del componente TCP Server, tiene el componente TCP Client. Y a este le voy a decir el host y el puerto al cual él se va a conectar. En conectar, básicamente él verifica si no está conectado, se conecta, y si no, se desconecta. Simple. Ahora veamos el evento donde solicito datos. Creo el objeto JSON. Esta creación del objeto JSON, coloco la acción, adiciono table, y el objetivo de tener este objeto JSON es porque la transferencia de ese string que viaja es una representación de un JSON. Entonces, request to string, y como notarán, el servidor se quedó escuchando en read line. Ahora va a escribir con write line y va a escribir en ese socket y espera el resultado. Al esperar el resultado, hace la contraparte que vimos en el servidor, transforma ese string a un tJSON-Valued, verifica que no sea nulo, obtiene data y llena de datos ese list view que tenemos allí. Si es country, obtiene los parámetros de country, y si es employee, obtiene los parámetros de employee. Muy simple su ejecución. Ok. Avancemos. Component Object Model. El COM+ es un estándar de interoperabilidad definido por Microsoft que especifica un modelo de comunicación de objetos distribuidos. ¿Cuáles son las características? Define ese contrato de comunicación que va a haber entre el cliente y el servidor. El cliente y el servidor pueden comunicarse entre ellos, no importando el lenguaje en que estén escrito, y promete ser independiente del sistema operativo. Hoy por hoy, software como Microsoft Office en sus últimas versiones todavía hacen un uso intensivo de los componentes COM+. Para esto diseñé también un ejemplo. Creé un ActiveX que permite obtener datos a través de un PostgreSQL. Veamos su implementación y veamos su ejecución. Vamos a cerrar todo esto. Y vamos a colocarnos aquí. Ok, aquí yo tengo el componente que creé y country, y tiene dos métodos. Estos dos métodos vamos a ver definidos en este archivo que tiene underscore TLB. Aquí tengo los dos métodos definidos. Recibe un key, obtiene un error y un resultado. Ok, y lo obtiene todos. Bien, todo este código fue generado por esta plantilla cuando nosotros vamos aquí a refrescar la implementación. Bien, si se dan cuenta, aquí se crearon unas interfaces. ¿Ok? Entonces yo necesito implementar la interfase para que cuando se invoque a través de una instancia de esta interfase, a través del Component Services, sea capaz de interactuar con la parte servidora. Aquí tengo la implementación de mi interfase. Si se dan cuenta, este señor extiende la interfase
o implementa la interfase iCountry, lo que significa que tiene que implementar ambos métodos. Y aquí estamos en la implementación de ambos métodos. Tenemos find, valida que el data módulo esté creado, obtiene un JSON de la invocación del método findCountryByKey, le está pasando un key que viene como parámetro y retorna la información en JSON Result. En este caso, este JSON Result es un puntero a wchart, por eso es que utilizamos .c_str para que este Unicode string sea transformado a wchart. El mismo caso ocurre con getAll. Hace la invocación y hace el retorno. Ahora, veamos el comportamiento del cliente. En este caso, nuestro cliente básicamente selecciona un país y le doy buscar. Para el tema del COM+ es importante inicializar el soporte a COM+ para mi aplicación a través de co-initializer, y yo finalizo el soporte utilizando co-uninitializer. Ok, declaro la interfase, me aprovecho a través del co-create_instance para obtener la instancia de country. Si esto fue creado satisfactoriamente, quiere decir que este HR es igual a 0, entonces yo creo memoria para el key, creo memoria para el result y hago la invocación. En este caso invoco country find y en este caso invoco country getAll y muestro el result, que es la representación en string del JSON, lo muestro en el memo. Veamos su ejecución. Por ejemplo, USA. Aquí lo tenemos. Pongámonos en blanco y los trae todos. Ahí están todos. ¿Ok? Si lo quiero ver aquí. Ahí están todos. ¿Ok? Muy simple. Ok, sigamos. Servicios web basados en SOAP. El servicio web basado en SOAP básicamente es una vía de intercomunicación e interoperabilidad entre máquinas conectadas en una red. La interacción está basada en enviar una solicitud y esperar una respuesta. Generalmente trabaja a través de HTTP y el formato de transferencia está basado en un protocolo llamado SOAP, que básicamente define cómo deben realizarse las comunicaciones entre el servidor y el cliente. Está basado en XML y tiene su propio lenguaje, WSDL, que básicamente es Web Services Description Language. Ok, aquí vemos el comportamiento. Tengo una aplicación, esta aplicación provee un request y hay una respuesta. Generalmente este vehículo de comunicación es a través del protocolo HTTP o HTTPS. ¿Cómo preparamos el ejemplo para el tema del SOAP? Creamos un servicio web que despacha datos obtenidos a través de MySQL y adicionalmente usé el componente TXML document para crear un documento XML bien formado como respuesta a una petición. Veamos. SOAP Server. Aquí tenemos la implementación. Si tengo una clase que quiero mover a través de una petición HTTP basado en SOAP, tiene que heredar de TRemoteTable. Esto es regla.
¿Ok? En este caso, una clase employee. Veamos la declaración de la interfase. Ven que esta interfase y employee tiene que extender de invocation. Y veamos los métodos que están allí declarados. Tenemos un método que devuelve una instancia de employee, getEmployee, que recibe un parámetro Unicode string. Virtual 0, esto se declara como métodos virtuales puros que están asignados a 0. Creé dos métodos adicionales que devuelven la representación del JSON de employee y devuelve la representación en XML de, en este caso también, de employee. Veamos el data módulo. En este caso, nuestro data módulo tiene una conexión a MySQL. ¿Ok? Aquí tenemos la conexión a MySQL. Veamos, utilizando esta herramienta que me gusta, ADSQL, vamos a ver la conexión a MySQL. Aquí tenemos MySQL, Employees, y tenemos también la data que básicamente hice lo mismo que con Postgre. Agarré la base de datos demo que viene de Interbase y hice una exportación de esas dos tablas que iba a utilizar en el ejemplo. Ok, el objetivo de haber usado MySQL y PostgreSQL es para que entendamos la interoperabilidad o la conectividad a través de FileDAP que tenemos para bases de datos también open source como son PostgreSQL y MySQL. Bueno, aunque MySQL la compró Oracle, pero bueno, ahí está. Tengo un componente adicional que coloqué aquí, que es el componente XML Document. A través de este componente yo voy a generar la respuesta para ese método que se llama getEmployeeXML. Estamos hablando de este método. Ok, veamos la implementación. Este getEmployee retorna un tEmployeeEntity. Ese tEmployeeEntity es básicamente una simulación de un DTO que está creado aquí. ¿Ok? Bien, creo la consulta, tfdquery, asigno la conexión, asigno la consulta, asigno el parámetro, porque en este caso estoy pasando un parámetro, lo activo. Si no hay registro, retorno null. Y en el caso de que haya registro, creo la instancia de employee entity, le asigno los valores y retorno. Veamos getEmployee XML. GetEmployeeXML es un método que va a devolver la representación en string del XML de un registro employee basado en este key. ¿Ok? Hago la obtención del entity, me aprovecho de este método que tengo aquí arriba, que me devuelve un tEmployeeEntity. Si esto es diferente de nulo, declaro el row nodo, inicializo el soporte a con, activo el XML document, asigno la versión, asigno el encoding, creo el XML root y empiezo a agregar los nodos. Employee node, for name, class name, aquí temita, vamos a cambiarlo, y salary. Ok, asigno la representación en string a la variable _return, limpio el XML, desactivo, cierro el soporte a con y retorno. En el caso del JSON es más o menos parecido, solo que en este caso voy a trabajar con un tJSON-Object. Ya asigno los valores a el tJSON-Object y retorno su representación en string. Como notarán, aquí estamos utilizando un Smart Pointer, lo que significa que este señor va a ser liberado. Y aquí en el caso del tJSON-Object también estamos utilizando un Smart Pointer, lo que significa que va a ser liberado también esta instancia de JSON que fue creada. Ok. Vamos a ejecutar nuestro servidor.
Si le doy Open Browser, nosotros podemos obtener el WSDL. ¿Qué necesito? El concepto de interoperabilidad del SOAP, lo que necesito es tener este WSDL, sea en archivo o sea como una URL, de manera tal de poder hacer el cliente. Entonces, eso es lo que necesito, el WSDL. Yo voy a ver la base de datos para saber qué datos puedo pedir. Necesito conocer por lo menos este mnode, que es el clave. Ok, entonces voy a utilizar otra herramienta que se llama, de tercero, que se llama SOAP GUI. Este SOAP GUI lo que permite es hacer invocaciones SOAP. Allí yo tengo declarado esa URL para hacer invocaciones a mi servicio web SOAP, mi web services, que está aquí en ejecución. Ok, esperemos que cargue. Bien, una vez que cargue, aquí lo tengo ya declarado. Vamos a ver, por ejemplo, hago este request, 110, que es mi clave privada, le doy aquí, y como notarán, devolvió la representación string de el JSON. Vamos a verificar este otro, y él va a devolver la representación en XML de este señor. Y vamos a invocar y me devuelve la representación ya utilizando el templo G dentro de la respuesta del SOAP Envelope. Ok, estamos verificados, estamos utilizando una plataforma de tercero para hacer invocaciones. Ahora vamos a invocarlo a través de nuestro cliente que hemos creado aquí. Veamos el cliente. Este cliente, aquí está, buscar empleado, buscar JSON, buscar XML. Él hace la búsqueda y asigna estos valores. ¿Ok? Aquí tenemos su employee H. Esto fue exportado utilizando el wizard. Aquí estamos en web. Y aquí yo tengo un WSDL importer. Este wizard lo que me pide es la URL donde está el WSDL, y él automáticamente crea para mí una serie de clases y de interfaces que permite hacer las invocaciones. ¿Ok? Ahora bien, buscar empleado. Obtenemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Get employee, que ya tiene la lógica de invocar y obtener la interfase, y a través de esta interfase hago las invocaciones y asigno los valores. Vamos a ejecutar el cliente. $110. Ahí está, buscó el empleado. Vamos a buscar el JSON. Ahí está el JSON y vamos a buscar el XML, y ahí está la representación en XML. Ok, bastante simple. Bien, avancemos. DataSnap RESTful. ¿Qué es RESTful? Son aplicaciones desarrolladas basadas en REST, que básicamente traduce Representational State Transfer. Estas aplicaciones están asociadas a transferencia de información. Permite hacer a través de HTTP, group, create, release, actualizar, delete, etc. Y utiliza generalmente el protocolo HTTP para manejar esta información. Y usa JSON para esa transferencia de datos.
Nosotros tenemos en C++ Builder, podemos crear servidores REST a través de DataSnap, que esta es una tecnología que permite desarrollar aplicaciones multicapas utilizando REST. Ok. ¿Qué tenemos en nuestro ejemplo? En nuestro ejemplo hemos creado un servidor DataSnap REST a través del cual yo puedo obtener datos en formato JSON desde MySQL. Ok. Aquí tenemos nuestro servidor REST. Vamos a pasarnos por todo lo que él creó para que veamos algunos componentes. En el web módulo tenemos un componente llamado HTTP Web Dispatch. Básicamente es el componente que gestiona el context, ¿ok? Y la forma en que él se va a comportar para hacer las invocaciones. Bien. En el server container tenemos el componente TDS Server, el componente TBS Server que gestiona el servidor o la clase de servidor que va a permitir invocaciones remotas, que la tenemos aquí en el server class. Tenemos el server method, que es donde definimos los métodos que vamos a invocar remotamente. ¿Ok? Aquí tenemos, en este caso, como este señor es un data module, ¿ok? Yo básicamente pude arrastrar un componente de conexión y en mi caso está conectado a MySQL. Veamos la implementación que este señor tiene. Tiene dos métodos, un método llamado updateCountry y tiene un método llamado updateEmployee. ¿Qué tenemos aquí? Vemos que este método empieza por update. Esto es un prefijo propio de DataSnap que le dice o define para el servidor DataSnap que este método va a ser invocado por POST, pero solamente con el nombre country, solamente con el nombre employee. Si vemos la implementación, en esta implementación nosotros básicamente hacemos una conexión, verificamos si el key viene dentro de Evaluate, que en este caso sería mi request, y en el caso de que venga yo hago una consulta parametrizada por la clave privada, y en caso de que no, simplemente hago una consulta que trae todos los datos. ¿Ok? En el caso de employee es exactamente lo mismo. Él recibe a Evaluate como parámetro. Yo lo convierto a tJSON-OJT para aprovechar cosas como try-get-Evaluate, etc. Y es el mismo caso. Si no viene el key como parámetro, si viene el key, perdón, como parámetro, yo parametrizo la consulta. Y en el caso de que no venga, la consulta es de todos los datos. Simple. Como notarán, en todos los casos estoy trabajando con los Smart Pointer. Ok. Vamos a ejecutar nuestro servidor DataSnap. Ok. El puerto está usado por otro servidor, que es este. Vamos a cerrar este y vamos a ejecutar el servidor DataSnap. Ok. Vamos a utilizar el REST debugger post http localhost 8080 DataSnap REST tserver 1 country. Ok. Y le damos send request. Aquí tenemos la respuesta de todos los countries. Si yo cambio esto a employee, aquí tengo la respuesta de los employees. ¿De dónde sale esta URL? Esta URL sale
aquí web módulo, este señor de ese context, data snap, res context, res. Esta es la URL que vemos aquí, data snap res. ¿De dónde sale este CCT server mero 1? Ese señor sale de este nombre de esta clase. Y recuerdan que les dije que esto era un prefijo. Como estoy invocando por post, solamente lo coloco sin la palabra o sin el prefijo update. Y aquí está la invocación. Voy a aprovechar la magia de decirle a este copiar componente y voy a hacer un cliente en Delphi que interactúe con este servidor. Copiar componente. Los copió. Voy a adicionar un proyecto y voy a utilizar Delphi en este caso. Me perdonan los amantes de C++, pero vamos a utilizar Delphi en este caso y vamos a poner una aplicación multidevice muy simple. Le digo pegar. Aquí se van a pegar los tres componentes. Ok, muy fácil. Vamos a colocar un botón. Colocamos este botón y vamos a colocar un campo memo, no importa, simplemente por rapidez, donde vamos a ver el JSON. Bien, tenemos REST Client, se trajo toda la información. Tenemos REST Request. Aquí no hay recurso, por aquí voy a cambiar esto a Employee. Y este señor, en esta URL le vamos a quitar el recurso. Vamos a asegurarnos que esté bien, porque no veo el 1. Wow. Ok. Tenemos el request, le pusimos employee y tenemos el response. Ok. Muy bien. Vamos a este botón. Vamos a crear el JSON request pjsonobject.create. Ok. Y este tipo se está quejando porque ok. Vamos a ubicarnos en perdón. Y aquí no vamos a poner ningún parámetro. Veamos qué sucede cuando ejecuto este cliente. Esto debería funcionar. Aquí tenemos employee. Muy simple. ¿Ok? Es claro también que los servidores REST cumplen la misma premisa de un web services. Son interoperables. Ok. Saquemos este proyecto de aquí. Y continuamos. Ok. Del lado del cliente, y para terminar la presentación, voy a crear una aplicación multiplataforma y voy a escribir el código de un truco para el manejo
de thread utilizando las propias o el propio framework RTL de Embarcadero, utilizando la clase tthread. En este caso, aprovechándome de los nuevos estándares de C++, puedo utilizar la plantilla std function de manera tal de poder crear unos métodos y utilizar lambda para su ejecución. Veamos. Vamos a cerrar todo esto. Y vamos a adicionar un proyecto nuevo. Este proyecto que vamos a adicionar es un proyecto multi-device application. Básicamente un proyecto multiplataforma. En este proyecto multiplataforma vamos a salvar el proyecto dentro de la carpeta de lo que van a tener disponible. Ok, tengo mi proyecto, lo tengo salvado. Vamos a colocar un botón. Ese botón en la propiedad text le vamos a escribir ejecutar y vamos a colocar un animator un indicator. Este indicator se va a ejecutar cuando le demos a ese botón ejecutar. Ok, voy a adicionar thread, un thread object. Ve que aquí estoy utilizando la RTL, voy a utilizar thread. Ok, vamos a llamarlo tprueba thread. Ok, para este ejemplo yo voy a incluir funciona. Ok, y voy a crear aquí vamos a crear, ya vamos a ver qué va a salir de aquí. Bien, vamos a incluir para tener soporte a JSON, en este caso que tenemos aquí. Ok, voy a crear dos propiedades. La voy a separar. Adicionalmente voy a crear dos métodos
Ok, tengo los dos métodos. Vamos a llamar u prueba thread. Ok, ahora vamos a hacer la implementación. Ve el enfoque que estoy utilizando con función. Función me va a permitir hacer lambda. Entonces vamos a ver la implementación. Vamos a implementar estos dos métodos. Vamos a colocarnos aquí. Vamos a poner esto organizado rápidamente. Y vamos a hacer lo siguiente aquí. Si f start even o f on start even ok, veamos la implementación a ver si está bien. On start even, f on start even, ok. Y en este caso hacemos lo mismo. Si está asignada la propiedad, ejecuta. Ok. Vamos a compilar esto. A ver cómo vamos. 4 errores. Ok. Aquí el tema es que me equivoqué. Ok. Siguen los errores. Vamos a ver dónde está el error ahora. Ah, bueno, esto me lo copié. Tiene sentido. Esto solamente funciona con los compiladores Clang. Ahorita do on start simula ok. Ok, aquí estamos simulando la ejecución de un proceso largo, llamar a un web service, llamar a un componente REST, X, Y, Z. Al final estamos armando el resultado y el do on stop devuelve la información del JSON. Entonces ahora ubicámonos en la interfaz gráfica y digámosle, vamos a usar la unidad y vamos a usar esta unidad. Ok, ¿cómo se llama nuestra clase? Prueba thread, ¿verdad? Vamos a este botón.
Ok. Recuerden que tenemos unas propiedades allí definidas que la vamos a asignar a un lambda. Ok. Aquí vamos a decir cómo se llama el componente indicator. Verifiquemos que es esa propiedad la que lo activa. Indicator, enable. ¿Será enable? Ok. Pareciera que es enable. Bien. Ok, aquí estamos asignando con lambda y aquí estamos asignando con lambda. Vamos a ver qué sucede. Hay errores. Perdón, que me equivoqué. Ok. Y otro elemento importante es que tenemos que inicializar el thread. Ok. Ejecuto. Y ejecuto. ¿Qué pasó aquí? ¿No le gusta esta ejecución? Vamos a ver por qué. Ok, para resolver el error simplemente utilizamos Synchronizer. Ok, y eso nos resuelve la implementación. De esta forma vimos cómo de una manera elegante nos aprovechamos de la ventaja de las especificaciones de C++ 11, 14 y 17. Ok. Vemos cómo este template function nos permite hacer lambda y vemos aquí la implementación de cómo fue su ejecución. Ok, recapitulando, con C++ Builder usted puede crear básicamente un sinnúmero de aplicaciones del lado del servidor y del lado del cliente. Ok, muchas gracias y entramos en la sección de preguntas y respuestas.